Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. Nos encontramos en el aula virtual de Historia Universal. El día de hoy el tema de la clase es República Romana. Vamos a hablar el día de hoy sobre la cultura romana. Pero antes de empezar la clase, vamos a dar una recomendación. Recuerda siempre que debes enviar tus actividades el mismo día de la clase que te toca según tu horario. También debes mirar el video en el horario establecido. Luego, recuerda que tus actividades debes enviarlo el mismo día. Recuerda que las actividades son tus evidencias que van a ser calificadas. Dichas las recomendaciones, ahora vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy de la clase es República Romana. Estamos hablando de la cultura Roma, que empieza del año 509 a.C. hasta el 27 a.C. Ahora, ¿qué vas a aprender el día de hoy? El día de hoy vas a aprender las clases sociales que había en la cultura Roma. ¿Quiénes estaban en la clase más alta? Vas a conocer cuándo fue y cuántos años duró para que la cultura Roma se colonizara y fuera un gran imperio. El día de hoy vas a aprender todo lo relacionado en lo social, que luego fueron formando una república que hoy conocemos como la cultura Roma. Los romanos eran conocidos porque ellos eran famosos guerreros de excelencia. Desde muy pequeños, ellos eran entrenados para la guerra. Gracias a eso, expandieron su territorio casi todo el Mediterráneo. Pero ahora vamos a conocer también las clases sociales que se daban en esta cultura. Para que Roma se lograra su expansión, aproximadamente duró 150 años. 150 años para imponerse sobre los territorios que hoy conocemos como la Roma, la famosa cultura Roma. ¿Qué se les enfrentaron a quiénes? Enfrentaron a los latinos, enfrentaron a los samitas, enfrentaron a los etruscos y también a la magna y conocida Grecia en aquellos tiempos. O sea, la cultura Roma dominó y estuvo en su esplendor durante aquellos largos años. Bien, ahora vamos a conocer las clases sociales que habían en esa cultura. Están en la primera cúspide de la pirámide. Tenemos a los patricios, luego tenemos los plebeyos, los clientes y los esclavos. Los patricios pertenecían a la clase más alta. Los patricios eran los descendientes y fundadores aristocráticos, los más poderosos en aquellos tiempos. Tenían todos los derechos fundamentales que una persona desearía tener. Luego vamos a ver a los plebeyos, hoy conocidos como el pueblo.
es conocido como hoy en día el pueblo. Los plebeyos eran los que más trabajaban, eran los que aportaban los impuestos, eran los peninsulares sometidos como extranjeros, y ahí estaban también los pobres. Pero ellos tenían derechos, pero estos derechos eran limitados. Luego vamos a ver que vienen los clientes. Se le llamaban así clientes a los extranjeros que venían y querían vivir en la cultura Roma. Estos clientes eran hombres libres, recordamos que eran extranjeros. También eran vasallos o sirvientes de los patricios. Por eso se encuentra en la tercera pirámide en la clase social. Ahora, el último de la clase social son los esclavos. ¿Qué son los esclavos? Los esclavos eran aquí. Recordamos que los romanos habían dominado todo su territorio, habían conquistado diferentes pueblos muy conocidos. Entonces, aquellos pueblos que los dominaban los consideraban esclavos. Muchas veces estos esclavos no tenían derechos, eran considerados como objetos, no eran considerados como seres humanos. Y los esclavos eran las personas que trabajaban. Hoy en día vemos a la Roma con su esplendor en esta cultura, grandes arquitecturas, grandes monumentos, circos, vemos bastantes anfiteatros, pero todo esto tuvo una mano de obra y esta mano de obra fueron los esclavos. Los esclavos eran aquellos que habían sido vencidos por los romanos y también algunos habían sido comprados por los mercaderes. Estos esclavos no tenían ningún derecho alguno, no tenían ninguno. Sus hijos también vendrían a ser esclavos. Y eran la gente más trabajadora que trabajaban en aquellos tiempos la cultura Roma. Ahora, chicos, vamos con las preguntas de la retroalimentación. La primera pregunta nos dice, menciona una característica de los patricios. Los patricios, recordamos que eran las personas más predominantes, las que tenían mucho dinero, las que estaban en la clase social más alta. Recordamos que en aquellos tiempos en la cultura Roma hacían diferencias en clases sociales. La clase alta miraba mal a la clase más pobre. Bien, entonces la respuesta es, constituía todo tipo de la nobleza. Era fundamentalmente la clase de la aristocracia. Los patricios eran personas muy reducidas porque eran de mucho dinero. Entonces, eran personas selectas, eran distinguidas de la clase social. Y entre los grupos también estaban los que trabajaban en el Senado. Y también vendrían a ser los emperadores y que formaban toda la clase social política. Y lo encontramos aquí. Aquí encontramos a los patricios en la parte más alta de la clase social. Ahora vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, menciona una característica de los plebeyos. Recordamos que los plebeyos, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en la segunda clase social. ¿Quiénes eran? Eran lo que hoy conocemos como el pueblo, la clase trabajadora, la que más trabajaba, pero muchas veces sus derechos no eran como los patricios. Sus derechos eran limitados. No eran como los patricios, sus derechos eran
solo limitados. La respuesta es: eran los campesinos, eran pequeños propietarios, también eran los artesanos, eran los grandes comerciantes, eran personas libres, también tenían derecho, pero no tenían privilegios, como los patricios. Recordamos que los plebeyos, sus derechos eran limitados. Vamos con la pregunta 3. Menciona una característica de los clientes. ¿Quiénes eran los clientes? Los clientes vamos a encontrar en la tercera clase social. Eran aquellas personas extranjeras, eran aquellas personas que venían como visita, pero también lo encontramos en la tercera clase social. Entonces la respuesta es: eran los extranjeros, eran los refugiados, eran los pobres o eran aquellas personas que eran patricionados por los patricios, o sea, eran sus trabajadores que llegaban a trabajaban con los patricios, a las cuales le brindaban alguna ayuda. ¿Quién le brindaba la ayuda? Le brindaban la ayuda los patricios. Los patricios le ayudaban. ¿En qué? En su economía, y también les hacía defender todos sus derechos ante la ley. Muy bien, vamos con la pregunta 4. La pregunta 4 nos dice: menciona una característica de los esclavos. Muy bien, vamos a ver quiénes eran los esclavos. Los esclavos eran aquellas personas que servían. Viene de la palabra servir. Era toda aquella persona que trabajaba al servicio de la cultura Roma. Entonces, era aquella persona que no tenía derecho y también se doblegaba a la voluntad de la otra persona. ¿En quién? En los patricios. Entonces, desde el punto de vista legislativo, los esclavos carecían de derecho por ser vistos como objetos. Solo tenían derechos sobre ellos aquellas personas que los compraban. Muy bien, chicos, el día de hoy hemos visto la República Roma. Hemos visto el día de hoy cómo los romanos llegaron a tal punto de conquistar grandes imperios, como por ejemplo que necesitó 150 años para formar un gran imperio, como hoy conocemos la grande cultura Roma. Entonces vemos que conquistaron también a quienes, conquistaron a los latinos, conquistaron a los samitas, conquistaron a los etruscos, conquistaron a la grande Grecia. Fueron una cultura en lo grande de su extensión territorial, logró conquistar muchos territorios. Muy bien, chicos, entonces también el día de hoy hemos visto las clases sociales en la cultura Roma. ¿Quién estaba en la clase social más alta? ¿Se acuerdan? Muy bien, eran los patricios. En la segunda clase social, ¿quiénes estaban? Muy bien, estaban los plebeyos. Y en la tercera clase social, ¿quiénes estaban? Muy bien, estaban los clientes. ¿Y quiénes eran la última clase social en la cultura Roma? Eran los esclavos. Muy bien. ¿Quiénes eran los esclavos? Los esclavos eran personas que habían sido vencidas en una guerra. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy hemos visto en la clase todo
cómo fue organizada la cultura roma. Hemos visto las clases sociales que se daban en la cultura roma. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.